Muy buenos días, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Qué bueno es comenzar el día de la mano de Dios. Qué bonito poder comenzar el día con este devocional de amanecer con Jesús. Hoy es un día frío acá en Río Negro, pero la presencia del Espíritu Santo nos trae el fuego y trae ese calor del Espíritu. Quiero hoy compartir una palabra que está en Primera de Juan, en el capítulo 1, y miremos desde el versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Mira muy bien, Dios es luz. Y dice en el otro versículo, en el 6: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta mañana estaba en comunión con Dios y me impactó mucho que Dios me hablaba sobre algo. Me decía: yo soy la luz y Satanás es la oscuridad. Y ustedes, por lo tanto, tienen que andar en luz porque yo soy luz y ustedes son mis hijos. Y por eso nos habla muy claro acá la palabra. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor nos está hablando de que debemos de andar en luz, es caminar en Él, ¿sí? Caminar en los caminos de Dios. Debemos de vivir para Cristo y comportarnos de una manera que a Dios le agrada, de que nosotros caminemos con Él. O sea, en obediencia, viviendo la palabra de Él. Cuando nosotros estamos andando en tinieblas, o las personas, nosotros no, las personas que andan en tinieblas y dicen que son de Dios, son mentirosos. Y son personas que están viviendo en mentira, porque hay dos padres. Ya sabemos, hace días les hablaba, el padre de luz, que es el Señor, y el padre de mentiras, que es Satanás, de la oscuridad. Y entonces nosotros tenemos que entender algo, y vamos a ser muy exactos en lo que vamos a hablar. Un cristiano verdadero, mira, el verdadero cristiano no roba, el verdadero cristiano no miente, un verdadero cristiano no tiene sexo fuera de su matrimonio. Muchos dicen: no, tuve un percance, una tentación, no la pude pasar. La palabra de Dios nos habla y nos dice que Él nos libra de toda tentación. O sea, si tú vives la palabra, si tú vives en luz, por muy fuerte que sea la tentación, tú no tienes por qué dejarte llevar de las tentaciones. Entonces no tienes por qué tener fornicación ni adulterio. Y el adulterio es esas relaciones fuera del matrimonio. Un cristiano no siente envidia. Y esta mañana me hablaba Dios de lo que sintió Satanás allá en el cielo. Sintió envidia, sintió ese orgullo de que él quería ser el mismo Dios, lo quería destronar de ahí. Y como el Señor me ponía un ejemplo, me decía: mira, hay muchas iglesias que las han dividido porque quieren destronar al pastor que yo puse allí. Personas líderes que han dividido las iglesias y se han llevado ovejas. Son hijos de oscuridad, son hijos del padre de mentira, porque están haciendo todo lo mismo a lo que hizo su padre, el padre de oscuridad. Y por eso acá yo les digo algo: un cristiano no es envidioso ni tampoco es orgulloso, y eso fue lo que vivió Satanás. Y mira tantos ángeles que fueron tirados acá con él, ángeles que estaban en oscuridad, que se dejaron convencer del padre de mentira. Eso mismo sucede con estas personas que dividen las iglesias. Mira, te voy a decir algo, eso se está viendo mucho. Y te voy a advertir algo: ni se te ocurra irte con esos personajes que quieren dividir. Porque esta mañana me hablaba Dios y me decía que toda esa gente queda en oscuridad, así como todos esos ángeles caídos que cayeron con Satanás. Todos quedaron en oscuridad y ya tienen un juicio eterno donde van a quedar en el infierno todos. Y he conocido pastores que han dividido iglesias y desafortunadamente han quedado en tinieblas. Y todos los que se fueron con ellos. No te dejes echar cuentos, porque eso son cosas del diablo. El diablo es el que divide,
Él es el padre de mentiras, porque te van a llegar con mentiras. Así de que no caigas en esa trampa de dejarte llevar por estas personas. Son personas que están llenas de orgullo y quieren tomar el control de las iglesias. Y como no pueden, entonces se llevan a otros para querer dividir. La división nació en Satanás, en el cielo, por el orgullo y la envidia. Y eso mismo es lo que estamos viendo desafortunadamente en muchas iglesias. He hablado con pastores, amigos, que tienen iglesias en otros países, de otros países, y les ha pasado igual. Pero ya sabemos la recompensa. Entonces, un verdadero cristiano no tiene por qué estar tomando licor ni emborrachándose. Un verdadero cristiano no es chismoso, ni está murmurando ni criticando. Tampoco es una persona que no está mirando pornografía. Y son muchas cosas que son llenas de pecados. Son personas que viven en la carne, ¿sí? Pero ustedes pensarán, entonces tenemos que ser perfectos todos los días. Yo ya les decía que no hay ni uno justo, solamente fue Jesús. Pero Jesús vino, y como somos hijos de Él, hijos de Dios, a través de Jesús, Él nos dio libertad, nos hizo libres del pecado. Y no te estoy diciendo que nosotros no vamos a pecar, sí, pero el pecado no puede ser una costumbre ni un vicio. Y yo ayer te decía que hay veces pecamos porque nos molestamos por algo. Pero usted no puede decir, voy a ir a cometer adulterio o fornicación porque Dios me perdona. No, Señor, así no es. Si tú eres un hijo o una hija de luz, tú tienes que caminar de acuerdo a los preceptos de Dios. Tienes que caminar de la mano de Dios. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Así de que lo que yo te decía ahora, es que caí en una tentación o he estado muy tentado, huye de las tentaciones. José huyó de una tentación. Y todos nosotros tenemos que huir de las tentaciones. Nosotros no podemos seguir cayendo en todos estos pecados en los que estábamos antes. Ya somos nuevas criaturas y somos hijos de luz. Por eso cada uno de nosotros tenemos que pensar, sí, cometemos errores, pero que cuando se cometen esos errores hay un dolor profundo en el corazón, donde viene el arrepentimiento y el pedir perdón. ¿Sabes por qué? Porque sabemos de que ofendimos a Dios. Hay muchas personas que caen en adulterios, y vuelven y caen en adulterios, y se paran en los púlpitos, van a ministrar a la gente, o van a evangelizar y en adulterios. Eso no es de Dios, esos son hijos de oscuridad. Porque el Espíritu Santo en los hijos de Dios vive en ellos. Y por eso nosotros tenemos que ser luz, y somos el templo del Espíritu Santo. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Mira, te voy a leer aquí una palabra, donde está en Juan 8:44. Dice, ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Por qué un homicida? Porque él quiere robar, matar, destruir. Y esos son esas personas que también dividen las iglesias, quieren acabar con la iglesia de Jesús, se levantan contra la iglesia de Jesús. Si usted hizo eso, arrepiéntase, porque si sigues ahí vas a seguir en condenación. Entonces dice, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Ahora, tú que estás viendo este programa, ¿cómo te consideras? ¿Estás viviendo en luz o estás viviendo en tinieblas? Si estás viviendo en luz, eres un verdadero hijo de Dios. Si estás viviendo en tinieblas, eres un hijo de Satanás. Por eso tienes que arrepentirte y venir de nuevo donde Jesús. Por eso el Señor nos está exhortando hoy para que nos autoevaluemos y digamos, ¿en verdad soy hijo de Dios? ¿En verdad soy luz en medio de las tinieblas? ¿O digo que soy luz y cuando llego donde hay tinieblas me convierto en tinieblas, se apaga esa luz? No podemos participar de las obras infructuosas que se ven en este mundo y en este siglo. Dice la palabra, más bien reprenderlas, esas obras infructuosas, porque tenemos que dar todos los días frutos
de unos verdaderos hijos de Dios. La palabra nos dice que vivamos en luz. Y dice aquí, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tú puedes decir que eres un hijo de Dios, tú te puedes arrodillar, tú puedes hacer muchas cosas, pero si tu corazón, y si en tu corazón hay oscuridad, estás diciendo mentiras. Tú tienes que vivir para Cristo y vivir en la luz. Y si eres luz, tu luz tiene que prevalecer sobre las tinieblas. Si llegas en lugares de oscuridad, que tu luz ilumine ese lugar y que mucha gente vea algo diferente en ti, que la gente vea que tú eres un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de luz. Ahora, tú tienes que tener esa relación estrecha con Dios a través de Jesús. Y es esa relación donde tú caminas en obediencia a Dios. Ahora, caminamos en esa luz y es en ese deseo de hacer la voluntad de Dios. No podemos ser luz acá en un lugar y oscuridad en otro. Tú sabes que a los tibios el Señor los vomita de su boca. Es tiempo de reflexión. Es tiempo de saber en qué lugar estamos. De que tú digas, ¿quién es mi Padre? Y tenemos que saber que si estamos con el Señor, Él es nuestro papá. Y no podemos tomar las actitudes y hacer cosas como si fuéramos hijos de tinieblas, hijos de Satanás. No, somos hijos de Dios, somos luz. Y como hijos de luz tenemos que agradar a Dios. Y dice en 1 Pedro 1:16, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Pero también dice en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tenemos que vivir en paz y tenemos que vivir en santidad para poder ver al Señor, nuestro Padre, el Padre de la luz. Dios es luz, recuérdalo. Vivimos en una época en que muchos creyentes no conocen lo que es la santidad, porque en muchos lugares no conocen lo que es la santidad, ni predican lo que es la verdadera santidad. Ayer estábamos viendo lo de Sadrach, Mesach y Abednego, esa fe de ellos, cómo se dejan meter en el horno de fuego, porque no se quisieron doblegar ni postrarse sobre esa estatua que hicieron con Nabucodonosor, el rey. Y veíamos cómo ellos, en una serie, toman la decisión de no postrarse ni honrar a Dios, y cómo Dios los honra a ellos y los sacó totalmente sanos de ese horno de fuego. Y como yo le decía a mi esposa, tan tremendo esa fe de ellos. Y hoy en día la fe la cambian por dinero. Como hay lugares donde llegan a dar dinero y la gente puede pecar y vivir en tinieblas, aún en las iglesias, pero con tal de que aporten dinero. No importa si están en tinieblas, eso no importa, con tal de que aporten dinero, todo está bien. Y yo le decía esto a mi esposa, y yo, qué tristeza, que desafortunadamente todo lo que se está viviendo hoy en día. Pero bueno, tú tienes que vivir en luz para Dios, vivir como un verdadero hijo de Dios y saber de que el Señor le agrada eso. Vive para Jesús, vive para Cristo, cero orgullo, cero vanidad, y deja que Dios obre en tu vida. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, y oramos para que cada uno, Señor, recapacitemos y meditemos en esta palabra, Señor. Que nos demos cuenta, Señor, a través del Espíritu Santo, de que somos verdaderos hijos de Dios. Te pido, Dios, por aquellas personas que de pronto están caminando en tinieblas, para que la luz tuya venga sobre ellos y recapaciten y vuelvan en sí y vuelvan a ti, Señor. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que nos vemos el jueves a las 7. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Te puedes suscribir a nuestro canal, dale un me gusta y comparte la palabra que está ahí con todas las personas que tú quieras, porque es la palabra de Dios que te cambia y que transforma. No es una música, es la palabra la que cambia, es la luz, que es la palabra de Dios, y que es el mismo Dios el que te cambia. Te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp que aparece ahí. Estamos para servirte. Que
Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Chao.